Hola, saludos a todos. Vamos en este video a estudiar cómo podemos calcular las medidas de tendencia central, lo que son tres medidas de tendencia central bastante conocidas. Es la media, la mediana y la moda, ¿sí? Esas son las tres medidas de tendencia central. También vamos a ver en próximos videos las percentiles, que son medidas de localización. Y también vamos a ver en próximos videos lo que es varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Estas son medidas de dispersión. Todas estas a su vez las llamamos medidas descriptivas de datos. Medidas descriptivas de datos. Entonces, en este caso vamos a mirar en este video solo las medidas de tendencia central y eso lo vamos a hacer para tres formas posibles en las que se nos pueden presentar los datos, que son lista de datos o datos en bruto, como también se llaman, solamente una lista de numeritos, o una tabla de frecuencias para datos sin agrupar, o una tabla de frecuencias para datos agrupados en intervalos de clase. Bien, de cualquiera de esas tres formas en que se nos presenten los datos, podemos calcular estas medidas de tendencia central. Entonces vamos a comenzar para cada una de estas formas. Entonces comenzamos con la primera, que es lista de datos. En esta lista de datos, en la media, que la llamamos X con una barra arriba. Bueno, no precisamente X en el caso de que la variable la llamáramos X. Por ejemplo, aquí dice el número de horas que se les toma a los mecánicos retirar, reparar y reinstalar una transmisión en unos talleres de transmisión Fixit durante un día de la semana anterior se registra de la manera siguiente. Esos son, ¿qué? Son 10 mecánicos. Cada uno de ellos hace la tarea de retirar, reparar y reinstalar una transmisión. Y el tiempo que le toma es este que está aquí, ¿sí? En horas, o sea, 4.3 horas, 2.7 horas, 3.8 horas, etc. Entonces, si nosotros llamamos a la variable aquí, x, tiempo en horas, y queremos calcular el tiempo promedio, entonces ese tiempo será x barra, porque la variable la llamamos x. Si en caso tal la variable, por ejemplo, la llamamos y, que sea tiempo en horas, vamos a escribirlo aquí mismo. Aquí que no la llamáramos x, sino que la llamáramos y, por ejemplo. Entonces ya acá no sería x barra, sino que sería y barra, ¿sí? Porque ese fue el nombre que le dimos a la variable. O si a la variable ya la llamamos z, entonces ya acá sería z barra. O si la llamamos w, entonces sería w barra, y así sucesivamente. Entonces por defecto siempre se le suele llamar x. Es la primera letra que se usa por defecto para denotar una variable. Vamos a suponer que x, vamos a llamarle x, que es el tiempo en horas que dura uno de estos mecánicos haciendo ese proceso, estirando, reparando y reinstalar la transmisión. Para esta lista de datos, la x barra o la media de la muestra tiene esta fórmula 1 sobre n sumatoria de xy. Esa es la fórmula. En nuestro caso, n viene siendo el tamaño de muestra. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N vale 10. Y los xy son cada uno de esos datos de la muestra. Este es x1, este es x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 y x10. Son cada uno de esos datos. Entonces calculamos la media para estos datos usando esta fórmula. Esta es la fórmula para la lista de datos. Entonces sería
voy a escribirla aquí, x barra igual 1 sobre n, sumatoria de x y. ¿Sí? Suma de x y. Reemplazamos el valor de n que vale 10, o sea, sería 1 sobre 10. Y aquí sumamos los xy, o sea, la suma de estos. Sería 4,3 más 2,7 más 3,8 más y así sucesivamente hasta el último que es 3,2. 3,2. Igual 1 sobre 10 y miramos cuánto es la suma de todos estos datos. Por aquí hay una calculadora. Vamos a ver si sirve. Vamos a sumar 4,3 más 2,7 más 3,8 más 2,2 más 3,4 más 3,1 más 4,5 más 2,6 más 5,5 más 3,2. Sería esto. Vamos a revisar que estén bien colocados. 2,6, 5,5, listo. Igual, 35,3, esa es la suma total de nuestros datos. 35,3. Colocamos ese numerito aquí por 35,3. Listo. Entonces la media será el resultado de hacer esa división. 35,3 entre 10, o sea, 3,53. 3,53 en horas. La media es una estadística que está en las mismas unidades de medida de la variable original. Si la variable es el tiempo y está medida en horas, entonces la media también estará medida en horas. Es decir, este es el tiempo promedio que tardan estos mecánicos en hacer la tarea. O sea, retirar, reparar y reinstalar la transmisión. 3,53 horas. Esa es la forma en cómo la calculamos cuando tenemos una lista de datos. Vamos con la siguiente forma, que es cuando tenemos una tabla de frecuencias como esta que ven aquí. En ese caso, la fórmula cambia un poquito. Ya aquí viene aquí multiplicado por NI. O sea, así sería ahora la fórmula. El datico y su frecuencia. Vamos a calcular aquí. Aquí lo que dice es que ante la pregunta del número de hijos por familia, vamos a aumentarles un poquito por si acaso no alcanzan a ver. Y después otra vez volvemos ahí para que lean. Dice, ante la pregunta del número de hijos por familia, variable X, una muestra de 20 hogares marcó la siguiente distribución de frecuencia de la variable X. Entonces tenemos los valores de la variable observados, 0, 1, 2, 3 y 4. Este serían el número de hijos. Las XY, frecuencias absolutas. Bueno, estas frecuencias absolutas nosotros las llamamos NI. Pero en algunos textos estos la llaman FI. Ya saben, esto en nuestro caso no es FI sino NI. Y las frecuencias relativas las llaman HI, pero entonces estas son las que nosotros llamamos FI. Es para que estén ahí advertidos, ya saben. Estas son las frecuencias absolutas y estas las relativas. Y estas las frecuencias, pero en porcentajes. Estas que están aquí, pero en porcentaje. Es decir, este valorcito multiplicado por 100. Entonces calculemos la media para esos datos. Aquí la variable es, que la llaman X, sería número de hijos. Número de hijos por familia.
Como la variable es una variable de conteo, pues no tiene unidades de medida, simplemente es cantidad, número de hijos. Las unidades de medida podemos decir que son hijos. ¿Listo? Entonces, tamaño de muestra n equivale a 20, míralo aquí, que es el total. ¿Sí? Ese es el tamaño de muestra, este valorcito que está aquí, aquí, ¿bien? 20 es el tamaño de muestra. Entonces escribimos n igual 20 y ahora sí copiamos la fórmula x barra 1 sobre n sumatoria de xi por ni. Reemplazamos 1 sobre n, o sea 1 sobre 20. Y aquí viene la sumatoria de cada x por su frecuencia. Es decir, cada x de la primera columna, cada uno de aquí, con su respectiva frecuencia. Es decir, 0 por 1, más 1 por 4, más 2 por 7, más 3 por 6, más 4 por 2. Y así de sencillo podemos calcular la frecuencia, perdón, el promedio para una variable de este tipo, presentada en una distribución de frecuencias como esta. Entonces copiamos sería 0, primer valor de x, multiplicado por su frecuencia, que es 1, más segundo valor de x, 1, multiplicado por su frecuencia, que es 4, más tercer valor de x, 2, multiplicado por su frecuencia, que es 7, más cuarto valor de x, 3, multiplicado por su frecuencia, que es 6, más el último valor de x, que es 4, multiplicado por su frecuencia, que es 2. ¿Ves? Y ahora esto sería 1 sobre 20 y miramos cuánto vale lo que está en el paréntesis. Vamos otra vez con la calculadora. Sería 0 por 1 más 1 por 4 más 2 por 7 más 3 por 6. Me corrijo. 3 por 6 más 4 por 2. Listo, ahí está. 0 por 1 más 1 por 4 más 2 por 7 más 3 por 6 más 4 por 2 igual 44. Vimos aquí 44. Entonces el promedio sería el resultado de dividir 44 entre 20. Dividimos 44 entre 20, eso da 2,2. Igual a 2,2 hijos. Recuerden que esas son las unidades de medida, hijos. Y ese es el número promedio de hijos por familia en esas 20 familias que se encuestaron. ¿Bien? Y vamos para el otro caso, donde tenemos una tabla de distribución de frecuencias en intervalos de clase. Para calcular el promedio aquí usamos esta misma fórmula, pero nada más que en lugar de x, y, los datos originales se van a usar son las marcas de clase de cada intervalo. Bueno, aquí no están calculadas las marcas de clase, entonces voy a calcularlas un momentico y voy a pausar aquí. Listo, aquí están ya las marcas de clase, ¿no las pueden ver aquí? Ya están calculadas. Recuerden que la marca de clase se calcula dividiendo la suma de los límites entre 2. Es decir, el punto central de cada intervalo, por ejemplo, 5.95 más 3.75. Suman esos dos y dividen esa suma entre 2 y eso les va a dar 4,85. Para este caso, la media se calcula con la misma fórmula que usamos acá. Solo que ahora las xy, estas xy, en lugar de los datos originales, lo que vamos a hacer es tomar las marcas de clase. Y el procedimiento es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la variable que se está midiendo es tiempo de reacción. Tiempo de reacción a la picadura de la abeja.
Y el tamaño de muestra es 40, dice que se midió en 40 pacientes, entonces la suma de esto aquí tiene que dar 40. Recuerden que la suma de las frecuencias nos da el tamaño de muestra. Y para calcular este promedio, pues simplemente aplicamos la misma fórmula. 1 sobre n, o sea 1 sobre 40, que multiplica la suma de xi por ni. Vamos a ver, sería 4,85 por 2. 4,85 por 2 más 7,05 por 4 más 9,25 por 10 más 11,45 por 16 más 13,65 por 6 más 15,85 por 2. Entonces x barra igual 1 sobre 40 y vamos a ver en la calculadora cuánto da eso que está allí. Vamos a ver. Sería 4,85 por 2 más 7,05 por 4 más 9,25 por 10 más 11,45 por 16 más 13,65 por 6 más 15,85 por 2. Entonces revisamos que esté bien. Y 485 por 2, 705 por 4, 925 por 10, 1145 por 16, 1365 por 6, 1585 por 2. Listo, ¿está bien? Igual. 427.2. 427,2. Entonces la media sería el resultado de dividir eso. 427.2 entre 40, que es el tamaño de muestra. Eso da 10,68. 10,68 es la media. Acá no dice las unidades de medida, solo dice tiempo de inicio hasta la reacción. Entonces, considerando los valores de la variable, es muy raro que una reacción suceda 16 horas después. Eso es rápido, esas reacciones, así que vamos a considerar que son minutos. Desde 3,75 minutos hasta 16,95 minutos. O sea, 10,68 es el tiempo promedio de reacción a la picadura de abeja en estos 40 pacientes, 10,68 minutos. Y así calculamos el promedio para cuando se nos presentan los datos en estos tres tipos de forma. Muy fácil y muy sencillo. Bien, entonces vamos con la mediana. Vámonos con la mediana, que también es sencillo. Entonces voy a borrar aquí. Yo pauso un momentico. Muy bien, entonces vamos con la mediana. Para cada uno de estos tres tipos de presentación de los datos. Ojo, mediana, vamos con la mediana. Esta es otra medida de tendencia central, la segunda que miraremos en este video, mediana, y se simboliza con ME. ¿Okay? Independientemente de si usted llama la variable X, la llama Y, la llama Z, la llama W, la mediana va a ser ME. ¿Okay? Una M con un subíndice que es la letra E. Entonces, para la lista de datos, vamos primero con la lista de datos. Lista de datos. Aquí para calcular la mediana tenemos que seguir unas instrucciones. La primera es ordenar los datos de menor a mayor. De menor a mayor.
de menor a mayor. Ahí vamos a ordenarlos acá. Ordenarlos de menor a mayor. Aquí estos datos, entonces vamos a ver. El más pequeño es 2,2. Vamos a ver si no me equivoco. Después si me equivoco, corrijo después. Voy a ir tachándolo. 2,2. Sigue 2,6. 2,6. 2,7. Sigue 3,1. 3,2. 3,4. 3,8. 4,3. 4,5 y 5,5. Ahí están los datos ordenados de menor a mayor. Ese es el primer pasito. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para ello les voy a recalcar lo que son las estadísticas de orden. Si nosotros tenemos estos datos, por ejemplo, 2,2, 3,5, 4,3, 5,2, por ejemplo, 2,7, 1,9, por ejemplo. Cuando ustedes toman la muestra y los datos los miden en este orden, este es el primer elemento de la muestra, el segundo, el tercero, cuarto, quinto y sexto. Estos datos los recuerden que los solemos llamar x1, x2, x3, x4, x5 y x6. ¿Listo? Esos son los valores observados de la variable. Pero supongamos que los ordenamos de menor a mayor. 1,9, 2,2, 2,7, 3,5, 3,5, 4,3, 5,2. Están ordenados de menor a mayor. Una vez hecho eso, los denotaremos de esta manera. Entre paréntesis. Eso significa que los datos ya han sido ordenados de menor a mayor y el paréntesis indican estadísticas de orden, es decir, la posición que ocupa el dato después de haberlos ordenado de menor a mayor. Miren que aquí el 1, es decir, este es el dato más pequeño, y acá 6 significa que este es el dato más grande. Este sería el segundo dato, o sea, la posición 2, la posición 3, el dato en la posición 4, el dato en la posición 5 y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, ahora que sabemos eso, como ordenamos los datos de menor a mayor, entonces la mediana sería lo siguiente. Si n es par, entonces la mediana será el promedio del dato que está en la posición n medios y el dato que está en la posición n medios más 1. Ahora, si n es impar, entonces la mediana será el dato que está en la posición n más 1 sobre 2. Así, sencillo. Entonces miremos, en nuestro caso tenemos 10 datos. 10 es un número par. ¿Okay? 10 es un número par. Voy a señalar aquí las posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Entonces para hallar la mediana, nosotros calculamos n medios. ¿Okay? Y calculamos n medios más 1. Que son las posiciones que se indican aquí, n medios y n medio más 1. ¿O por qué? Porque n es un número par. Mire que n vale 10, 10 es un número par. Entonces, ¿cuánto vale n medios? Sería 10 entre 2, eso da 5. ¿Y cuánto vale n medio más 1? Sería 10 entre 2 más 1, eso daría 6, ¿cierto? Entonces la mediana, déjeme, que se me acabó el espacio aquí. Voy a escribir esto de nuevo, para que no me toque borrar. Escribir más pequeño. Calculamos n medios, que es 10 entre 2
entre 2, eso da 5. Y calculamos n medio más 1, que eso sería 5 más 1, da 6, ¿cierto? Entonces la mediana ME sería lo promedio del dato que está en la posición 5, que es lo que nos da n medios, más el dato que está en la posición n medio más 1, que eso nos da 6, sobre 2. O sea, eso daría, el que está en la posición 5 es 3,2, más el que está en la posición 6, 3,4, dividido entre 2. Entonces eso nos daría una mediana de 3,3 horas. Esa es la mediana, 3,3 horas. La mediana lo interpretamos como el punto que parte del conjunto de datos a la mitad. Si usted tiene aquí su conjunto de datos, vamos a representar esto, la línea de datos ordenados de menor a mayor. Esa línea representa los datos ordenados de menor a mayor. De manera que aquí está el máximo, Xmax, y por acá está el mínimo, Xmin. La mediana se ubica justo en el centro. Aquí está la mediana, ME. De manera que antes de la mediana, en esta parte, está el 50% de los datos. Hasta aquí. Hasta aquí hay 50%. Y de la mediana hacia adelante hay otro 50%. Es decir, podemos decir que el 50% de los mecánicos hacen el proceso en menos de 3.3 horas. Ojo, porque aquí está la mediana, aquí está 3,3. El mínimo es 2,2 que está por aquí y el máximo es 5,5 que está por acá. Entonces, este 50% de mecánicos que están aquí hace el proceso de retirar, reparar y reinstalar la transmisión en menos de 3.3 horas. Bien, eso es lo que hace la mediana y así la calculamos para una lista de datos. Cuando tenemos los datos en una tablita de frecuencias, así como esta, realmente es el mismo proceso, porque usted aquí lo que tiene son los datos ordenados de menor a mayor. Y dice, el 0 se repite una vez, o sea, 0. El 1 se repite 4 veces, o sea, 1, 1, 1, 1. Después el 2 7 veces, 2, 2, 2, 2 y así sucesivamente. O podemos usar las frecuencias relativas, pero las acumuladas. Las acumuladas. Aquí no están las acumuladas, pero si hiciéramos las acumuladas, por ejemplo, ¿cómo sería aquí? Vamos a ver si aquí ya podemos hacer. Hiciéramos las acumuladas, aquí sería 0,05, aquí sería 0,05 más 0,2, 0,25, 0,25 más esto, 0,60, después más 0,30 serían 0,90 y acá 1,00. Entonces, para buscar la mediana en una tabla de frecuencias de este tipo, lo que hacemos es buscar en las frecuencias relativas acumuladas, las que calculamos aquí, las acumuladas, ojo. De arriba hacia abajo, la primera que se encuentre que sea mayor a 0,50, es decir, 0,60. Esa es la primera que es mayor a 0,50. Por lo tanto, la mediana aquí sería 2. 2. Ahora, en caso tal, digamos que haya una que sea exactamente igual a 0,50. Por ejemplo, vamos a suponer, ojo, a suponer, no es cierto, pero vamos a suponer que esta de aquí es igual a 0,50. Entonces, lo que habría que hacer es tomar ambas, la que vale 0,50 y la que es mayor, y promediar esos dos valores. O sea, la mediana en este caso sería 1 más 2 sobre 2, daría 1,5, la mediana en ese caso. Pero ojo, estamos suponiendo que aquí es 0,50, pero ya saben que no lo es. Bien, entonces así calculamos la mediana si tenemos una tabla de frecuencias de las sencillas, así como esta, sin intervalos de clase. Ya cambia un poco cuando están agrupadas en intervalos de clase. Aquí cambia un poco. La cuestión sería así.
Para este tipo de datos, la mediana viene dada por una fórmula, es la que lo voy a mostrar enseguida. Y vamos a poner aquí intervalos. La mediana viene dada por esta fórmula, LI menos 1, dice aquí, más L medios menos NI menos 1 por NI multiplicado por la amplitud. Para hallar la mediana primero tenemos que hallar lo que se llama el intervalo mediano, que es el intervalo donde se encuentra ubicada la mediana. Para hallar ese intervalo lo que tenemos que hacer es calcular n medios y mirar en las frecuencias absolutas acumuladas, o sea las NI, cuál es la primera de ellas que es más grande que n medios, y ese será el intervalo mediano. Una vez calculado ese intervalo mediano, LI-1 es el límite inferior del intervalo. NI-1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo que está antes, o sea del intervalo anterior al intervalo mediano. Y NI es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. A es la amplitud del intervalo mediano. Pero como nosotros trabajamos tablas con igual amplitud para todos los intervalos, entonces simplemente le ponemos amplitud. Entonces en este caso, miren, hallamos el intervalo mediano. Vamos a calcular aquí n medios, que sería 40 entre 2. Eso vale entre 2. 40 entre 2, eso vale 20. Entonces buscamos acá en la frecuencia absoluta acumulada esta columna. ¿Cuál es la primera de ellas que es mayor a 20? De arriba hacia abajo. ¿Está? Y aquí está. 32. ¿Sí? 32. De ahí para abajo todas serán mayores a 20. Pero a ustedes solo les interesa la primera. De arriba hacia abajo. La primera. Que sea mayor a 20. Entonces el intervalo mediano es el intervalo número 4. Quiere decir que la mediana es un valor entre 10.35 y 12.55. Si no da un valor allí, entonces su cálculo está malo. ¿De acuerdo? Una vez ubicado el intervalo mediano, lo demás es sencillo. Solamente es reemplazar valores y listo. Entonces, mira, reemplazamos. Vamos a reemplazar. Mediana es igual. Vamos a reemplazar este es el límite inferior del intervalo mediano. O sea, 10.35 es el límite inferior de ese intervalo. 10,35 más. Aquí viene n medios, que lo calculamos aquí, mira, nos dio 20. Entonces vamos a poner aquí 20. Menos, aquí viene el signo menos, menos. Este valor que viene aquí es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Si el intervalo mediano es el el cuarto, entonces el intervalo anterior es el tercero. Y su frecuencia absoluta acumulada, o sea 16, es lo que vamos a colocar aquí. 16. En el denominador viene la frecuencia absoluta del intervalo mediano. El intervalo mediano es el cuarto y la frecuencia absoluta es 16. Entonces este numerito es el que viene aquí. Y A es la amplitud del intervalo, que se calcula restando límite superior menos límite inferior. Vamos a ver. Sería 12.55 menos 10.35. 2.2 es la amplitud. Ese es el numerito que viene aquí, 2,2. Entonces la mediana en este caso sería igual. Ya hay que tirar el calculador un poquito. Vamos a ver. Vamos a tratar de reducirlo un poco. 10,35 más 20 menos 16 da 4. Más 4 sobre 16 multiplicado por 2,2. Bien. Entonces vamos a usar la calculadora nuevamente. Voy a poner aquí 10.35 más 2.2, que es la amplitud, por 4 entre 16. 10.9. 10.9. Esa sería la mediana. Igual 10,9 minutos
Es decir, que el 50% de los pacientes tarda en reaccionar a la picadura de la abeja menos de 10.9 minutos y el otro 50% tardaría mayor que ese tiempo en reaccionar a la picadura de la abeja. Y bueno, ese es muy sencillo. Esas son las tres medidas de tendencia central, media, mediana y moda calculada. Ah, nos falta la moda, ¿cierto? Pero la moda es muy sencilla. Vamos a calcular la moda. Falta la moda. Vamos con la moda. La moda es la más sencilla de calcular, sobre todo para datos que no están en intervalos de clase. Vamos a poner aquí moda. Esto es simplemente el valor que más se repite en un conjunto de datos y la vamos a denotar como MO. Para la cuestión de la lista de datos, no hay fórmula para la moda, ni tampoco acá, para tablas de frecuencia simples. Es más, en lista de datos no podemos calcular moda, porque para calcularla tenemos que calcular las frecuencias. La moda es el valor que más se repite. Y por ejemplo, para datos como estos que están aquí, no hay una moda, porque todos los datos tienen frecuencia 1, si se pueden dar cuenta. Todos estos datos tienen frecuencia 1. O sea, todos se repiten una sola vez. No hay moda. No hay moda. Para calcular la moda aquí habría que ubicar los datos en intervalos de clase. En cambio, para este caso, aquí la moda es el valor que más se repite. O sea, el que tiene mayor frecuencia. Déjenme yo ampliar un poquito. Miren que aquí buscamos la frecuencia más grande. La frecuencia más grande aquí es 7. Es la frecuencia más grande. Por lo tanto, la moda tiene que ser el valor de la variable que le corresponde a esa frecuencia. Entonces la moda es 2 hijos. Es decir que si tomamos una familia cualquiera de esa población, lo más probable es que en ese hogar tengan 2 hijos. Es el número de hijos. Esa es la moda. Es lo más frecuente, es lo más posible que puede pasar. 2 hijos. Para el caso de intervalos de clase, aquí sí cambia un poquito. Vamos a borrar aquí. Muy bien. Ya calculemos la moda para datos en intervalos. Listo. Para este tipo de datos, vamos a poner aquí intervalos. La moda la calculamos con esta formulita. Li-1 más, aquí viene Ni menos Ni más 1 sobre Ni menos Ni, perdón, déjame corregir, voy a corregir. Voy a aprovechar de una vez, hago la línea aquí más bien recta. Ahora sí, Ni menos Ni menos 1. Ni menos 1 más Ni menos Ni más 1 multiplicado por la amplitud. Para esto tenemos que hallar lo que se llama el intervalo modal. Ese intervalo corresponde al intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta. Es decir, aquí la frecuencia absoluta más grande es 16. Por lo tanto, el intervalo modal es el intervalo número 4. El intervalo número 4. Una vez está determinado ese intervalo, el límite inferior del intervalo modal es este, el i-1. Esto es la frecuencia absoluta del intervalo modal. Esto es la frecuencia absoluta del intervalo anterior al intervalo modal. Y este de aquí es la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Siguiente. Entonces reemplazamos. Vamos a reemplazar. Copio la fórmula aquí. Moda Li-1 más Ni menos Ni menos 1 sobre Ni menos Ni menos 1 más Ni menos Ni más 1 multiplicado por la amplitud. Entonces, como el intervalo modal es el 4,
Entonces reemplazamos su límite inferior es 10,35 más frecuencia absoluta del intervalo es 16 menos frecuencia absoluta del intervalo anterior 10 sobre, aquí viene lo mismo que en el numerador, frecuencia absoluta del intervalo menos la del intervalo anterior, o sea 16 menos 10, más, aquí viene frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, o sea 16 menos la del siguiente que es 6. Multiplicamos por la amplitud que es 2,2, que es la misma en todos los intervalos. Vamos a tratar de reducirla un poco, 10,35 más, arriba me da 6, abajo, de este lado me da 6, más y de este lado me da 10, o sea sería 16 en el denominador. 16 multiplicado por 2,2. Vamos a ver en la calculadora. Sería 10,35 más, podemos abrir paréntesis, 6 entre 16, cerramos paréntesis, por 2,2. Igual 11,175. Entonces la moda sería igual a 11,175 minutos, porque esas son las unidades de medida de la variable. Entonces es el tiempo modal de la reacción. Bien, 11,175 minutos. Hay ocasiones en que en una distribución ustedes van a poder encontrar más de una moda. ¿Sí? Porque digamos que aquí puede haber otro intervalo, podría ocurrir el caso en el que hay otro intervalo que, por ejemplo, este tenga también 16 y aquí 16. Entonces habrían dos intervalos que tienen frecuencia máxima. Habría que calcular una moda para este intervalo y otra moda para este intervalo. Ahí diríamos que la distribución es bimodal porque tiene dos modas. Si pueden encontrar tres modas sería trimodal. ¿Okay? Y ahí si hay más, solamente le llamamos polimodal. Bien, entonces ahora sí, ese sería todo por este video y esperemos el video siguiente que son las medidas de localización. Bien, chao.